Buenas tardes a todos ustedes los que nos acompañan el día de hoy. Muy contentos de seguir en nuestra escuela de verano. Estamos aquí participando de Sociedad 5.0. En clave, en este momento, de uno de los atributos más importantes aquí y ahora. Eso que yo pienso tenemos que volver a repensar sobre el término descansar. Me permito leerles como una pequeña introducción de este conversatorio. En tiempos de pandemia, eso del descansar nos empuja a tener otras significaciones. Cuerpo y espíritu sienten y se contradicen en lo que se creía era el descanso. Para comprender eso que antes se llamaba ocio y donde hoy en día se habla más de negocio, tenemos un invitado muy especial, experto en ocio. Y me interesa mucho que entiendan esto. Un ocioso de oficio es un filósofo. Vamos a hablar de eso. Que nos explicará lo que se ha perdido hoy del descansar y del ocio. Retomará de las fuentes del pasado y nos abrirá espacios de entendimiento para reflexionar sobre las condiciones de vida hoy. Entonces voy a presentarles a nuestro ocioso filósofo, el profesor Iván Darío Carmona Aranzazu, doctor en filosofía de la UPB, magíster en filosofía, especialista en ética, licenciado en filosofía y letras de la UPB, docente titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana y autor de varias ociosidades. Por ejemplo, La virtud, invención de lo humano en la filosofía griega. Conciencia y drama, el bosque de los laberintos y los espejos, cuidado de sí, fragmentos cotidianos del existir, además de artículos en revistas nacionales e internacionales, discípulo de nuestro gran maestro de filosofía, el doctor Gonzalo Soto. Así que vamos a dar comienzo. Permítame, profesor, le hago una pequeña introducción a nuestro público de cómo es que vamos a avanzar en esta conversación, y la idea es que nosotros vamos a tener, digamos, unas citas de grandes filósofos y alrededor de ellas estaríamos haciendo una narración, usted estaría haciendo de pronto unos hipertextos y en esa medida vamos a ir desarrollando el tema de qué es eso del ocio aquí y ahora. Saludemos entonces, profesor. Ok, bueno, muchísimas gracias por esta invitación a esta escuela de verano y a hablar específicamente del asunto del ocio. El ocio desde el mundo antiguo, que obviamente tiene una implicación, hacemos una lectura hacia el mundo contemporáneo, donde básicamente pues, nos confrontamos en esa manera como los antiguos pensaban el ocio y nosotros hoy en contrapartida de pronto el descanso, de pronto el negocio, ese tipo de cosas. Muy bien. Bien, vamos a comenzar entonces con este primer acercamiento. Bueno, queremos entonces comenzar con esta primera cita, ¿sí? Dice, de mucho hay pues que hablar en lugar de cestear al mediodía. Como una cigarra dirige la orquesta de los eternos habladores, de los discutidores que intentan justificar su existencia en el ocio. Me imagino que entonces ese cestear se refiere a hacer la siesta, profesor. Ese cestear se refiere a hacer la siesta. Y esa cita está tomada del diálogo El Fedro de Platón, donde Platón y Fedro se van en una tarde de un verano intenso en Atenas al mediodía a conversar debajo de una platanera. Ellos, mientras todo el mundo está haciendo la siesta, por el intenso calor, por el sopor del día, ellos están conversando, dialogando, como supone Sócrates que debe ser, y porque es como una cigarra, evidentemente porque el único sonido que se escucha al final, que se escucha al fondo de ese paisaje, son cigarras, son chicharras que nosotros llamamos cantando hasta reventar, y esa es la función del filósofo, hablar hasta reventarse, hablar hasta morir como lo hizo Sócrates. ¿Y qué es lo que él realmente justifica con esa actitud, en ese diálogo?
y es que mientras todo el mundo está dormido, mientras el mundo anda de siesta, el filósofo está discutiendo, está conversando, está examinando la vida, porque lo que pide efectivamente es una vida examinada, una vida detenida, una vida conversada, una vida dialogada. La filosofía sería eso, dialogar en el ocio, es decir, tomarse el tiempo para discutir, tomarse el tiempo para conversar, tomarse con lentitud la tarde que ya de por sí es bastante lenta en ese inmenso calor, para discutir sobre las cosas humanas que son las que deben importar y las que tienen sentido en última instancia. Muy bien. Hemos empezado entonces con Platón. Vamos a hacer ese recorrido histórico y vamos a ir comprendiendo paso a paso qué es este asunto entonces del descansar. Pero mire qué tan interesante, sestear ya hace parte de nuestro cotidiano vivir y hacer una siesta implica un reposo para tomar fuerzas y continuar. Eso también hace parte del ejercicio de poder, tenemos que descansar para poder continuar. Me da la posibilidad aquí de hablar de 3 asuntos: el ocio, el descanso y el negocio, de alguna manera, ¿cierto? Pero lo que hace el filósofo básicamente es dar por sentado algo, que precisamente los seres humanos lo que no nos tomamos es el tiempo para contemplar la vida, para meditar. Es decir, una cosa es el ocio como no hacer absolutamente nada, que a veces es la comprensión que nosotros tenemos en el mundo contemporáneo, y otra cosa es el ocio como producción de pensamiento, el ocio como reflexión, el ocio como sentarse a estudiar, y para eso se necesita tiempo, detenerse, para eso se necesita hacer un alto en el camino. Muy bien. Y en todo caso, lo que hace la filosofía antigua, o lo que propone la filosofía antigua, la filosofía de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, la filosofía post-aristotélica, la helenística, hasta llegar incluso hasta Séneca en el Imperio Romano, incluso en la Edad Media, que es donde podemos reconocer todo esto, es que el filósofo cuando hace ocio, o cuando él propone el ocio, es un tiempo de estudio, es un tiempo de meditación, es un tiempo de lectura, es un tiempo para el diálogo con los discípulos, es un tiempo para estudiar una situación, un problema, para cuestionarlo e incluso para escribir alrededor de eso. Entonces, otra cosa es el descanso, al que tiene derecho todo el que labora, pero en este caso el filósofo labora pensando. Vámonos de citas en citas, porque así nos vamos como en este recorrido histórico. La siguiente cita, vamos a mirarla para que nuestro público la pueda leer. Dice así: esta actividad es la única que parece ser amada por sí misma, pues nada se saca de ella sino la contemplación, mientras que de las actividades prácticas obtenemos más o menos otras cosas además de las acciones mismas. Aquí ya estamos entonces encontrando ciertos parámetros que tienen que ver con los alrededores de la palabra ocio. Entonces, hemos hallado aquí en esta cita contemplación. Esta es una cita de Sócrates. Ajá. El ocioso por naturaleza de la cultura griega. Sí. Propone una vida examinada, una vida interrogada, expuesta, discutida. Ajá. Dice usted. Venga, hablemos un poco de esto. Bueno, es decir, mira, como lo vimos ahora, Sócrates, pues yo lo propongo que Sócrates es el ocioso por naturaleza de la vida del mundo griego, porque es el filósofo, porque él lo que le propone incluso a los habitantes de Atenas es que él los interroga, les pregunta, los cuestiona, los confronta en su vida cotidiana,
y la gente va de afán, va deprisa, no tiene tiempo de detenerse en sí mismos. No tiene tiempo para hablar, para conversar, para pensar, para discutir sobre las cosas que son esenciales y tienen sentido en la vida. Entonces él propone una vida examinada, una vida interrogada. Dice, una vida que no es interrogada no vale la pena de ser vivida. Una vida que no es cuestionada no tiene sentido de ser vivida. Entonces, de hecho, la misma polis griega se propone, en términos de los filósofos como Aristóteles, como un centro de discusión política. O sea, la polis es el lugar para conversar. El ágora es la plaza pública, la plaza donde podemos hablar, conversar, discutir, donde los ciudadanos, donde los individuos de esa comunidad se sientan a hablar. Y obviamente para eso necesitan un espacio y tiempo. Bueno. Espacio y tiempo, que es el ocio. Aquí me interesa que podamos ver de una película, un pequeño aparte donde vamos a entender un poco qué es eso del ocio. Si no estoy mal, profesor, es uno de los momentos más críticos en el juicio que se le hacen, donde surge de una manera irónica el asunto de la propuesta de que él sea el ocioso precisamente y poderse salvar haciendo ocio. Claro que Vamos sí. a mirar esto para que el público lo observe. Sócrates se está colocando a sí mismo y a su vida contra el Estado ateniense. Está haciendo lo que él considera que es correcto. Piensa que la vida que ha elegido, esta vida de piensa por ti mismo, es la mejor vida. Como él dice en su discurso, no merece la pena que un humano viva una vida sin cuestionarlo todo. Si Sócrates se hubiera disculpado en el juicio, quizás hubiera sido absuelto. Pero en lugar de eso pidió que le concedieran cenas gratis por todo el trabajo que había hecho. Puedo imaginarme lo que el jurado y la audiencia del juicio debieron haber pensado por aquel entonces. Se debieron haber quedado estupefactos. Cuando llegó el voto final, el veredicto no fue ninguna sorpresa. El jurado encontró a Sócrates culpable y le condenó a muerte. Pocas certezas existen sobre el nacimiento de Lucio Anneo Séneca. Sus biógrafos dudan incluso de la fecha y el lugar de su llegada al mundo, aunque se acepta mayoritariamente que ocurrió en Córdoba, el año 4 a.C. Sí es seguro que fue el tercer hijo de Elvia y de Marco Anneo Séneca llamado... Bueno, la primera parte que observamos fue lo del juicio que se le hizo a Sócrates. Expliquemos por qué ese asunto de cómo él intenta defenderse, aludiendo a que pudiesen ellos, digamos, responder a una mirada del ocio, digamos, de cómo es el ocio lo que podría salvar la sociedad en ese momento. Exactamente. Bueno, miren, Sócrates es condenado a muerte y es encontrado culpable por el delito de corrupción, y por el delito de corrupción a la juventud era lo que le estaban por lo que el Estado lo estaba juzgando. Es decir, porque les estaba enseñando la autarquía, les estaba enseñando a ser independientes, a ser autónomos, y cuando a él lo condenan precisamente a esto, él entiende que él es un estorbo para la sociedad, porque definitivamente los está obligando a cuestionarse, los está obligando a buscar lo mejor de ellos mismos, los está obligando a interrogarse y al mismo tiempo a encontrar dentro de sí como nuevos individuos que ellos incluso no se conocían muy bien en ese sentido. Sócrates le propone el cuidado de sí. El individuo pues
de la polis lo que hace es enfrentarse a esos interrogantes permanentes de Sócrates. Y él incluso en parte del juicio les dice, miren, déjenme libre. E incluso el Estado debería pagarme y sostenerme por el resto de mi vida, y yo simplemente me encargaré, y lo dice muy irónicamente, solamente me encargaré de cuestionarlos, de increparlos, de indagarlos. Y miren incluso que lo dice en la última parte del discurso que él da antes, cuando ya ha sido sentenciado, que tenía derecho a, por lo menos a hablar acerca de ello. Y les dice: toda mi ocupación es trabajar para persuadiros, jóvenes y viejos, que antes que el cuidado del cuerpo y de las riquezas, antes que cualquier otro cuidado, es el alma y su perfeccionamiento, porque no me canso de deciros que la virtud no viene de la riqueza, sino que por el contrario, que la riqueza viene de la virtud, y que es de aquí de donde nacen todos los demás bienes públicos. Entonces, esta actitud del filósofo es la que de alguna manera consideramos una actitud de resistencia. Él dice: el pueblo necesita, la ciudad necesita un filósofo, necesita a alguien ocioso, alguien que se ocupe de lo que no tiene nadie tiempo de ocuparse, porque van a la carrera, porque van entre el mercado, entre las obligaciones, las ocupaciones, las preocupaciones cotidianas. Ahí le quiero hacer una pequeña intervención, profesor, porque usted dice que precisamente lo que él hacía era escuela del ocio. Cuando usted dice que él hacía escuela de ocio, me interesa que usted de pronto haga como esa explicación de ese skole, como ese skole remite a escuela, pero hay un asunto que está relacionado directamente con ese término griego al ocio. Entonces, skole remite a escuela, actividad propia del alma, ¿cierto? Explíquenos un poco por qué esa escuela antigua habla es del ocio y no de otros asuntos. Claro. Mira, empatemos esto o por lo menos conectémoslo con algo que viene directamente incluso del mismo juicio que acabamos de ver de Sócrates. Él dice: toda mi ocupación es trabajar para persuadiros. Yo quiero hacer énfasis en eso, persuadir. O sea, mi ocupación, él, que supuestamente es el más vago, el más ocioso, porque no tiene, digamos, el trabajo, no labora de la manera que laboran los otros, porque lo que hace es pensar, lo que hace es estudiar. Precisamente lo que funda es una escuela. ¿Qué es una escuela en este caso? Estudiemos la condición humana. Y tiene unos discípulos que obviamente no están encerrados en un aula de clase, ni están encerrados en una institución, sino que están vagando por las calles, van de un lado para otro, en el mercado, en los templos, en los museos, en los lugares donde los griegos, digamos, hacían su vida cotidiana, y lo recogía con la conversación. Con el diálogo. El diálogo. Eso es la escuela. La escuela tiene unos discípulos, es decir, con quién dialogar y conversar, porque la filosofía no se hace sola. Ajá. Porque la filosofía no es no es el pensamiento solipsista de alguien que simplemente produce o reproduce una cantidad de ideas para él mismo, sino ese diálogo, esa conversación. Aquí tenemos la cita, profesor, que nos la vuelvan a poner. Mírela. El ocio como escuela está más allá del trabajo y de la inactividad. Es una capacidad especial que debe ser educada. No es una práctica de relajación o de desconexión. El ocio remite al pensar como theorein, como contemplación de la verdad. ¿Ya? Entonces ahí estamos retomando, pues, porque estamos haciendo esta narrativa. Y mire cómo vamos acercándonos un poco a ese asunto de ocio igual escuela. Y entonces hay unos discípulos, y con esos discípulos se conversa, como usted acaba de decir, pero no solamente se conversa
o se versa con, que me parece más bonito, como dicen los filósofos, versar con alguien es encontrar el compartir de la idea y poder dar más de ella. Entonces allí pienso que estamos como haciendo, o estamos llegando a nuestro destino, y el destino es empezar a mirar, y como usted lo ha dicho, ¿cuál es entonces la ocupación de aquel que habita o está en la escuela y que tiene discípulos? Claro. Bueno, yo pienso que vamos como en esa línea. Es claro entonces que el pensamiento de Sócrates y su docencia hacen praxis precisamente del ocio, pero en ese mismo camino, ¿qué podríamos decir de pronto con respecto a Aristóteles y lo que plantea sobre el ocio? Bueno, mira, hay una cosa muy interesante. La palabra ocio en griego es escola. Ok. Y la palabra ocio en latín es otion, ¿cierto? Otium, pero las dos como actividades. Son actividades intelectuales, son actividades del pensamiento. Es decir, es la meditación. La meditación. Meditar acerca del humano. Meditar, contemplar. Contemplar. Ok, eso. Muy bien. Entonces, Aristóteles, obviamente Aristóteles, que recoge toda esa tradición platónico y socrática, Aristóteles se hace una pregunta. La pregunta es: ¿cuál es la vida que tiene sentido vivir? ¿Cuál es la vida que vale la pena vivir? Porque no de cualquier manera puedo vivir, ¿cierto? Entonces él, planteándose esa pregunta, él examina las formas de vida que a él le parece que existen en ese momento. Y él dice: hay una vida dedicada al placer, hay otra vida dedicada a la política, hay otra vida dedicada a la contemplación. Okay. Es más, después agrega una vida dedicada al dinero y al lucro. Pero esa vida dedicada a la contemplación, dice, esa es la vida que vale la pena vivir, porque es una vida que es útil por sí misma. Es decir, no es una vida que va a producir otra cosa, que nos va a llevar a, digamos, a obtener una ventaja, una garantía, un negocio más. Es una vida ociosa, porque es la vida del estudio, porque es la vida de la ciencia, porque es la vida del conocimiento. ¿Y cómo se hace? Se hace a través del diálogo, de la conversación con discípulos. Aristóteles enseñaba, si podemos decir que enseñaba, en ese sentido, caminando. O sea, conversaba, caminaba, dialogaba, le presentaba a sus estudiantes o a sus alumnos, le presentaba las ideas que él consideraba importantes, sus puntos de vista sobre la naturaleza, sobre el cosmos, sobre los animales, sobre la materia, sobre la virtud, sobre todos estos elementos que consideramos hoy son los, digamos, los conceptos básicos y fundamentales de los que parte la filosofía. Pero aquí hay una cosa que vale la pena rescatar con relación al ocio, desde Sócrates en adelante, e incluso diría yo que eso intentamos hacerlo todavía los que somos unos enamorados y apasionados de la filosofía todavía, y es que la filosofía sin el otro, la filosofía sin la confrontación dialógica con el otro es muy difícil. Es decir, la filosofía aparece en los textos, la filosofía puede aparecer a veces en otras condiciones que no sé, pero cuando se trata de la verdadera filosofía, la filosofía aparece con el rostro del otro, con el diálogo, la conversación, la palabra. De hecho, eso que Aristóteles llama vida contemplativa lo llama teorein. Ok, o sea, la teoría, es decir, mirar, ser capaz de mirar con el logos, mirar a través del espéculo de la razón, ¿cierto? Entonces, mirar el cosmos y la naturaleza, contemplarla a través de la razón, a través del alma. Y para eso el alma tiene que estar quieta. Tiene que estar quieta, y tiene que estar quieta quiere decir moviéndose solamente en dirección a lo que quiere saber, moviéndose en dirección a lo que lo asombra.
¿cierto? Y no dejándose distraer por los negocios, es decir, no dejándose distraer por aquello de lo que yo no me ocupo, sino que me enreda la vida. Exacto, una vida contemplativa. Claro, exactamente. ¿Cómo nos acercamos a ese asunto de la verdad a través de la quietud del espíritu? Exactamente. Muy bien, eso me parece muy bonito. La filosofía es el único saber que es útil por sí mismo y para sí mismo, no sirve para nada más. No sirve para nada más, en el sentido, bueno, yo sí podría decir que hoy sirve para algo. Allá llegaremos, maestro. ¿Cierto? Allá llegaremos. Pero obviamente de eso es de lo que trata Aristóteles. En el asunto de la contemplación. Claro, sí. Muy bien. Este recorrido entonces es decir, hay que ser ágiles para la conversación y por nuestro tiempo, pero yo pienso que estamos haciendo la línea, y la línea es identificar qué es eso de ser ocioso y por qué la filosofía está allí para reivindicar el ocio. Hemos tocado entonces el asunto ya de la contemplación y bueno, esta gran visión griega va a ser entonces recogida por el filósofo romano Lucio Anneo Séneca. Y es aquí donde usted realmente tiene la experticia. Lo que podemos hacer primero es permitirle al público que comprenda un poco sobre quién fue Séneca, y a partir de la información que hay allí, bueno, vamos a entrar entonces a pensar un poco sobre este asunto. ¿Le parece? Perfecto. Muy bien, entonces vamos con este video sobre la vida de Séneca. Pocas certezas existen sobre el nacimiento de Lucio Anneo Séneca. Sus biógrafos dudan incluso de la fecha y el lugar de su llegada al mundo, aunque se acepta mayoritariamente que ocurrió en Córdoba el año 4 a.C. Sí es seguro que fue el tercer hijo de Elvia y de Marco Anneo Séneca, llamado Séneca el Viejo, procurador imperial y orador insigne, miembro de la alta sociedad de la Córdoba romana. En la colonia patricia pasó Lucio sus primeros años junto a sus hermanos. El mayor, Galión, llegaría a ser gobernador de Acaya. El segundo, Mela, pasó a la historia por ser el padre de Lucano. Muy niño, Séneca se trasladó a Roma bajo la protección de sus tíos Galerio y Marcia. Ella, hermanastra de su madre, se ocupó de su educación, colocándolo bajo la influencia del filósofo Átalo, quien probablemente le inculcó los fundamentos del estoicismo. En el año 16, el emperador Tiberio nombró a Galerio gobernador de Egipto, y hasta Alejandría se trasladó también Lucio Anneo Séneca, acompañando a sus mentores. En el delta del Nilo amplió su formación y a los conocimientos de filosofía, retórica y gramática adquiridos en Roma, sumó nuevos estudios en geografía y ciencias naturales, además de los de administración y finanzas. Con poco más de 30 años, Séneca regresó a Roma. Pronto demostró su talento y superó muchas dificultades para iniciar la carrera política, la llamada cursus honorum, y a pesar de su origen provinciano y de su salud enfermiza, padecía asma desde la infancia, fue nombrado cuestor. En el año 54, Claudio muere asesinado, quizá a manos de la propia Agripina, y el joven Nerón se convierte en el nuevo emperador. Séneca es nombrado consejero político y ministro, compartiendo esta responsabilidad con el general Burro. Entre ambos se encargan del gobierno real de Roma. El poder, la influencia y la inmensa riqueza de Séneca vuelven a granjearle la envidia de la corte, y Nerón se refugia en un nuevo círculo de consejeros que le invitan a deshacerse de anteriores influjos. El año 55 ordena asesinar a su hermanastro, británico. En el 58 desprestigian a Séneca bajo la acusación de adulterio con Agripina, quien es asesinada un año más tarde, y en el 62 muere el general Burro. Consciente de que su vida se encuentra en peligro, Lucio Anneo solicita el retiro al emperador y se dedica a escribir y a viajar con Paulina, su segunda esposa. La lejanía no calma el odio de Nerón, quien le acusa de promover una conjura para asesinarle y le condena de nuevo a muerte. Para evitar la crueldad de su antiguo pupilo, Séneca decide quitarse él mismo la vida abriéndose las venas y acortar su agonía tomando cicuta. Finalmente fue el asma, agravado por el vapor del agua caliente en la que estaba sumergido, la causa última de su fallecimiento. Tenía 69 años. Muy bien. Le tengo una pregunta, profesor.
¿Qué hace a Séneca tan actual en relación con nuestro tiempo, con esto que se llama aquí hoy en día el ocio? Ok, mira, el tiempo de Séneca fue un tiempo muy parecido al nuestro, es un tiempo también convulsionado, es un tiempo también de transición, es un tiempo difícil, moral, políticamente, ¿cierto? Lo hace importante en la medida en que Séneca viene de ser un hombre ocupado, ser un hombre de Estado, ser un hombre, era el preceptor de Nerón, luego fue su asesor más inmediato, y poco a poco se fue refugiando en la filosofía en la medida en que se dio cuenta de que la política lo alejaba de sí mismo y de que el mundo que él mismo contemplaba era un mundo corrupto moral, políticamente, socialmente, culturalmente, un tiempo muy difícil. Yo digo que es un tiempo muy parecido al nuestro, aunque todos los tiempos son difíciles, pero es muy, muy claro. Entre ese tiempo de Séneca y el nuestro hay mucho parecido. Hay mucho parecido. Y Séneca buscó el retiro como elemento fundamental para dedicarse a la filosofía. Él se retiró, es decir, buscó el ocio para meditar, para tratar de encontrar un camino, una vía que le diera la tranquilidad, la ataraxia, que le diera tranquilidad para vivir, tranquilidad no solamente para vivir, sino también que lo alejara del ruido excesivo de su tiempo, y ese ruido es un ruido, digamos, de las multitudes y de lo que la multitud quería precisamente que un hombre a lo que se dedicara un hombre, ¿cierto? Entonces, ese tiempo de Séneca es un tiempo como el nuestro. El tiempo del desasosiego. Desde el desasosiego. La pregunta que yo me hago es esta: ¿dónde encuentran o dónde buscan refugio los hombres y las mujeres de todas las épocas, y sobre todo de las épocas políticamente convulsionadas? Uh-huh. Esa era la pregunta que de alguna manera intentaba resolver Séneca. O sea, él estaba tratando de darle consuelo a los seres humanos de su tiempo, buscar consuelo en la filosofía, en donde consuelo buscan los seres humanos ante la crisis de la moral, por ejemplo. Entonces Séneca lo que hace es un diagnóstico de su tiempo, porque son tiempos difíciles, porque son tiempos violentos políticamente. Los tiempos de Séneca son muy violentos, desmoralizantes completamente, de mucha crueldad, de ambigüedad. Entonces, yo siempre he hecho una reflexión frente a esto, y es que cuando el filósofo medita sobre esta situación y sobre este tiempo, toma conciencia de su ser desvalido, de él y de la humanidad, y de su ser necesitado, y consigue un diagnóstico claro sobre esos individuos y esa sociedad, y lo que hace el diagnóstico, lo que muestra es que los seres humanos están enfermos. Insanos, diría yo, claro. Porque eso tiene una carga muy diferente a decir a que estamos enfermos o que somos claro. Insanos. O sea, que son enfermos del espíritu, del alma, sí. ¿Cierto? Es decir, que ya Epicuro nos había dicho que un filósofo que no curara el alma era como un médico que no cura el cuerpo, sí. ¿Cierto? Entonces, Séneca, cuando decide que se va a dedicar a la filosofía y es presionado por la situación política, por la situación social al retiro, él acoge un retiro más allá que él simplemente aislarse de los demás. No es un aislarse, no es irse de la sociedad, no es evadirse, no es escaparse. Es decir, se retira quiere decir acoge el estudio, la escuela, otra vez. El ocio, ¿cierto? La vida contemplativa. La vida contemplativa, como una manera de empezar a pensar, de volver a pensar sobre la condición humana de su tiempo. ¿Por qué? Porque nada se gana un filósofo con dedicarse a estudiar a los filósofos del pasado,
los libros, los textos, el pensamiento de otros, si al mismo tiempo no es capaz de confrontarse con su propia época, con su propio tiempo, con su propia sociedad, con su propia condición histórica, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace escuela, por un lado, y no solamente escuela, sino que le permite varios elementos fundamentales, y es conectar la brevedad de la vida, el problema del tiempo, ¿cierto?, con la ataraxia, la búsqueda de la tranquilidad del ánimo, con la autarquía, con el gobierno de sí, claro, que es lo que busca. Porque un filósofo requiere de autarquía, lo que busca es autarquía, es decir, yo soy quien toma las decisiones sobre mi propia vida, pero para tomar las decisiones sobre mi propia vida necesito retirarme a meditar sobre esa vida. Y la vida mía frente a la vida de la sociedad en la que vivo, ¿para qué? Para no dejarme arrastrar por la mayoría, por la multitud, por la moda, por lo que se está usando, por lo que se pide, por lo que se quiere, por lo que exige una sociedad a veces para que estés, digamos, presente dentro de ella. Esta cita en Cartas a Lucilio dice: condúcete de este modo, mi querido Lucilio, rescátate para ti mismo, y el tiempo que hasta ahora o se te quitaba o se te escapaba o lo dejabas pasar, recógelo y consérvalo. Persuádete de que esto es así como te escribo. Parte del tiempo se nos roba, parte se nos va sin saber cómo, parte se nos escurre. Tal cual la incertidumbre, la crisis, el desasosiego que ahora nos está llevando, sí, llamémoslo así, a una crisis como individuos, crisis como sociedad, crisis como paradigma. Esto es un asunto planetario, esto es un asunto, sí, de los tiempos tiempos de esta nueva peste. Exacto. Mira, lo que Séneca le aconseja a Lucilio es el ocio. Y está en la primera carta a Lucilio de Séneca. Le aconseja, o sea, mantente alejado de la mayoría, de la multitud. No quiere decir que se refugie en un lugar apartado, por allá como en un monasterio o que se vaya para el monte, como decimos nosotros. No, que se aleje del ruido que hace la mayoría y que se dedique al ocio. Rescátate para ti mismo, eso quiere decir. O sea, piénsate pensando la humanidad, la que tú eres y que compartes con los demás. Es decir, la relación humana, la condición humana, la interacción humana. Eso de rescátate a ti mismo, y el tiempo que hasta ahora o se te quitaba o se te escapaba, que lo dejabas pasar, recógelo. ¿Qué quiere decir recogerlo? Quiere decir ocúpate de ti mismo. O salvaguardar también. Salvaguárdate. Porque el tiempo nos arrastra. Estamos en condiciones donde es el tiempo el que nos arrastra, donde es el tiempo el que nos gobierna, donde eso que llamamos tiempo se convierte en un asunto medible. Y lo medible hace parte como del condicionamiento. Estamos condicionados a cumplir el tiempo, sí, pero no a vivirlo o a hacerlo parte de la existencia. No a, digamos, como usted lo acaba de decir, cómo pensar el tiempo en términos de guardarlo para poder pensarlo, para poder ser en ese tiempo. Los griegos tienen una expresión que me leía y que los latinos traducen como cura sui y nosotros como cuidado de sí. Cuidado de sí. El cuidado de sí es el ocuparse de uno mismo y es el cuidado del tiempo. Miren, el tiempo cronos es el tiempo que pasa inexorablemente. Es el tiempo que yo no puedo controlar. Es decir, es por más que yo quiera detenerlo, el tiempo pasa y se notan estas canas, en estas arrugas, en el paso del tiempo, que no lo puedo detener. Pero hay un tiempo que es el kairos, el tiempo de uno mismo, el que uno aprovecha
es cuando uno se concentra en sí mismo, pero para eso hay que conocerse así, para eso hay que darse el tiempo de vivir su propia vida y saber qué es lo esencial y fundamental, o sea, cuál es la vida que vale la pena de ser vivida, ¿cierto? Hay una expresión que definitivamente es clara en esto y que vale la pena introducirla, que es el carpe diem. Ocúpate del presente, o sea, ocúpate de ahora, del ahora. Pero ¿cuál es el ahora? El ahora no es solamente este instante en que estamos acá, conversando tú y yo y estamos todos acá. No es este momento solamente. Es el tiempo de mi propia existencia. Entonces, cuando yo dejo escapar ese tiempo, es porque yo estoy ocupado del futuro que no ha llegado o del pasado que ya se fue. Claro. ¿Cierto? Claro. Y claro, si yo quiero resolver si yo quiero que mi futuro sea mejor, me tengo que ocupar es del presente. Y nosotros lo que dejamos es escapar el tiempo. ¿Por qué? Porque digo, no, cuando yo me jubile, cuando yo termine este trabajo, sí, cuando salga de este compromiso, exacto, cuando tenga plata, cuando tenga tiempo, cuando lleguen las vacaciones. Nunca pensamos en, y nunca en ese estamos presente. En el tiempo presente. Y ese tiempo presente del que usted habla es el tiempo del ocio. Es el tiempo del ocio. Ese es. Claro, ¿por qué los antiguos llamaban a eso ocio? O sea, lo llamaban es porque no estaba ocupado de una cosa diferente de sí mismo. Porque el negocio es ocuparse de otra cosa, ¿cierto? Es ocuparse de aquello que no es uno. Y yo pienso que esta escuela de verano es un ejercicio como tal, la praxis que me parece más bonita, siendo consecuente con esta conversación que usted nos lleva como ese asunto de lo hermenéutico, es precisamente esta escuela una praxis del ocio. Nos estamos, digamos, poniendo al servicio de esta incertidumbre y por eso se llama la escuela 5.0. ¿Qué es lo que hay allí dentro de esas tecnologías, dentro de ese mundo globalizado, dentro de esta pandemia que nos permite identificarnos, reconocernos como humanos, como lo humano que se ha escapado en eso que se nos ve abocados, en ese vértigo, en ese desasosiego del negocio o de la productividad, ¿ya? Esta escuela es una reivindicación a ese principio de paremos, hagamos un alto, tomemos aire y dejemos que aquellos que han estado haciendo cosas, pensando cosas, pues al menos las puedan decir, las puedan acompañar de otros ejercicios, de otros asuntos y podamos tener al menos un espacio de, la gente llama a eso reinvención. Yo preferiría, como usted lo dice, tiempo de ocio para contemplar lo que está pasando, tomar decisiones o evitar el vértigo al que nos está llevando esta crisis o esta pandemia. Esta escuela de verano, desde muchas perspectivas, o en términos de los atributos que la escuela está manejando, como el día de hoy, descansar, o como el de ayer, trascender, los que vienen, ¿sí? Amar, migrar, todos esos atributos de nuestra condición están siendo puestos en evidencia en este espacio de ocio. Ahí pienso que cuando usted dice que, o cuando habíamos visto la frase, si me permiten por favor nuevamente, dice, ocioso es aquel que tiene conciencia de su ocio. ¿Sí? Eso es esta escuela. Sí. Y mire qué tan interesante cuando estamos hablando de lo que es la escuela. ¿Ya? Entonces, pero sí hay una posibilidad de volver a ese principio de esa escuela en términos de la vida contemplativa. A ver, una de las cosas más importantes que tiene esta escuela de verano, e incluso desde su primera versión, es que se ha ocupado de plantearse, digamos así, o de
de tratar de responder a las preguntas más vitales e importantes del tiempo presente. Y eso es ocio. Eso es ocio, sin lugar a dudas, como lo pensaba el mundo antiguo. Es decir, es tomarse el tiempo, y la universidad lo hace de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque ¿a qué está invitando? A una cantidad de ociosos que hablan de sistemas, que hablan del cuerpo, que hablan del descanso, que hablan del amor, que hablan del comer, que hablan del vivir. En este caso, o como lo hicimos en la anterior escuela cuando hablábamos de Leonardo da Vinci, por ejemplo, es si nos vamos a centrar en una figura, en una persona, no nos vamos a centrar solamente en un ser, en una persona por ponerla en un pedestal como a Leonardo, sino porque nos sentamos a estudiar su vida. Y nos sentamos a estudiar durante todo ese tiempo en la escuela de verano, a estudiar todos sus proyectos, a mirarlos e incluso a reflexionar sobre ellos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros acá? Cuando nosotros decimos, vale la pena pensar sobre el descanso, vale la pena pensar sobre el ocio. La universidad lo que está diciendo es, ojo, que es muy importante. Nosotros aquí no solamente titulamos, no solamente tenemos laboratorios, no solamente hacemos y producimos cosas. Claro. No, nosotros nos gastamos el tiempo, nos demoramos pensando lo social, lo humano, lo cultural, lo religioso, lo filosófico. Y eso es demorarse. Y mucho más una universidad como esta que tiene dentro de su carta de presentación precisamente el humanismo cristiano, y que el humanismo es tan vital, tan importante, o sea, el ser humano, su condición humana en medio de la ciencia, la tecnología, la política, todo lo que... Claro, porque es que no nos podemos aislar de nada de ello. Sí. Lo que pasa es que tenemos que conversar con la ciencia, conversar con la tecnología, conversar con la política. Y a mí lo único que yo diría que es importante rescatar de todo, lo único no, pero lo más importante para rescatar de todo esto es que es un tiempo en el cual la universidad nos dice: pare, discutamos, pensemos, escuchemos, que en la escuela del ocio lo más importante es la escucha. Por supuesto. Escuchemos lo que otros tienen que decir acerca de todo lo que está siendo planteado acá. Uh-huh. Y meditemos sobre eso. Esta otra cita: el ocio sin letras es la muerte y sepultura del hombre vivo, es precisamente la reivindicación de esta escuela de verano. Yo podría decir que por allá se oculta ese leitmotiv de lo que somos. Sí, es precisamente aquí. Esta escuela es como un organismo que desde todas estas posibilidades de la sociedad 5.0 contribuye. Es una propuesta precisamente para reflexionar todo lo que esté dispuesto desde nosotros, con nuestros invitados especiales, precisamente en el ejercicio de no más incertidumbre, pero al menos tengamos espacios de vacilación. Unos espacios de vacilación, que la vacilación precisamente es cómo me pienso, cómo me ubico y qué decisiones puedo tomar. ¿Ya? Claro. Hay que luchar precisamente contra la incertidumbre. Ese desasosiego y ese hastío es bastante abayazador. Y uno lo siente, es simplemente o leer noticias o escuchar familias, la incapacidad de poder manejar o un confinamiento o una soledad, ¿sí? O la desgracia, por ejemplo, en términos de lo financiero y lo económico. Allí hay una gran desazón, el espíritu se pierde. Y ahí, digamos que escuchar, como dice usted, a otras personas con otros discursos, con ciertas posibilidades, sí, aprehensivas, pero positivas, afirmativas, hacen que de pronto bajemos un poco
este asunto del desasosiego, del hastío, de la incertidumbre. Esa frase de Séneca siempre me ha parecido extraordinaria. El ocio sin letras es la muerte y sepultura del hombre vivo. ¿Qué quiere decir el ocio sin letras? El ocio sin letras es la vagancia. El ocio sin letras es simplemente no hacer nada. La negación al pensamiento. La negación al pensamiento. Pero el ocio con letra es la meditación, la reflexión, el pensamiento, la escritura. La contribución, aquel que no lo puede. Eso. Ahora, hay una cosa muy interesante. Tú acabaste de mencionar, tal vez hacer mucho más preciso el diagnóstico cuando hablas de que esta es una sociedad del hastío y del cansancio. Y hay muchos filósofos que nos están hablando todo el tiempo de la sociedad del cansancio, de la sociedad del hastío, de la sociedad de la repetición, del simplemente producir y consumir repetitivamente. Cuando Séneca dice el ocio sin letras es no podés estar sin en algún momento dedicarte a pensar en la vida, en el vivir. Y hay que conectar el pensar con el vivir. Es decir, no se puede simplemente vivir. No, hay que conectar el vivir con el pensar para que nos amplíe un horizonte. Y ese pensar no es un pensar mecánico, no, ese pensar es un pensar contemplativo. ¿Y contemplativo en qué medida? En la medida en que yo me tomo el tiempo para mirar todos los diferentes puntos de vista que una situación me trae, todos los diferentes puntos de vista que una situación me presenta. Y para eso necesito conversar, dialogar, escuchar el punto de vista, la perspectiva de los otros, ¿cierto? Entonces, ese ocio debe ser con letras. ¿Por qué? Para que signifique la vida del pensamiento. Un ocio sin letras, diríamos incluso que es que hay muchos seres vivos, pues, que parecen vivos, pero están muertos. Están muertos, simplemente están cumpliendo una función, es decir, simplemente se están moviendo, pero no son conscientes de la vida que los está atravesando. Ni son conscientes ni siquiera de ellos mismos. Claro, y yo pienso que en ese sentido de la no conciencia o de esa negación del ser conscientes de un ser aquí y ahora es también una gran inquietud, un gran interrogante que tiene que ver con la escuela. Es decir, ¿qué formación hay? ¿Qué se está impartiendo? ¿Qué objetos de estudio son los que a través de los programas de cualquier escuela, de cualquier academia, eso que llamamos universidad, niegan, están ausentes o carentes de ser conscientes, de poder contribuir o aportar o a enriquecerse a sí mismos para poder luego proyectarlo en una sociedad? ¿Dónde queda entonces ese espacio del ocio en los programas para poder tener una vida contemplativa y saber que como allí ese ser profesional sí pueda brindar algo? Y esta cita tiene mucho que ver con ello. ¿Por qué pues no convendría a un hombre bueno un ocio, gracias al cual puede dirigir los siglos futuros y disertar? No ante unos pocos, sino ante todos los hombres de todas las naciones de hoy y del futuro. Es una pregunta y yo más bien la expongo como en términos, ¿cierto? Le pongo puntos suspensivos más bien a este interrogante. Prefiero leerlo como puntos suspensivos porque aquí yo siento que con esta cita, uno puede generar un nuevo espacio de proyección de la escuela, de la universidad, ¿sí? de una universidad. Sí. ¿Dónde queda entonces la formación integral? Ese espíritu que, por ejemplo, nosotros hablamos ya de innovación, sí, de ciencia, sí, de formación, sí, y el humanismo, un cristiano, o el humanismo, las humanidades. Hemos escuchado mucho, y hay que decirlo,
países como Estados Unidos han cortado directamente el primer corte que le hicieron a todas las universidades en educación superior fueron las humanidades. Mire qué tan delicado la negación al humanismo, a una formación integral. Entonces ese asunto de el hombre bueno con ocio, ¿ya? Ahí hay un interrogante muy importante para toda la universidad, como digo yo, la universidad que está desarrollando este asunto de qué estudiar, cómo estudiar, para qué estudiar en cualquier sociedad. Claro. A mí eso me trae una reflexión muy interesante acerca de lo que de lo que acabaste de decir. Mira, la universidad era y debe ser el gran espacio de resistencia de la deshumanización. La universidad debe ser un espacio de diálogo, de discusión, de confrontación de lo social, de lo político, de lo cultural, de lo humano. Es decir, el filósofo antes se retiraba, y como lo dice Séneca se retiraba con el objetivo, digámoslo, de servirle a la humanidad. Él pensaba en una humanidad universal, en ese universo que nosotros llamamos hoy universidad, ¿cierto? La universidad es un foco de resistencia a la deshumanización. Las carreras, los estudios, las profesiones no pueden renunciar a la discusión sobre lo humano. No pueden renunciar a la discusión sobre la sociedad y sobre los diferentes, digamos, sobre esto que sería la realidad que confronta a los seres humanos en cada tiempo. La universidad no se puede encerrar en simplemente sus programas y sus títulos y sus saberes específicos, que lo debe hacer de una manera bien, o sea, debe potenciar eso, porque hay que formar los mejores profesionales en cualquier área del saber y de la ciencia. Eso no se puede discutir, sí. Pero no se puede hacer a costa o en detrimento de la formación humana. Es decir, en detrimento del ocio. ¿En detrimento de qué? De que ese profesional, el que sea un profesional idóneo en lo humano también, ¿cierto? Que rescate lo humano, que siempre que piense científicamente, porque la sociedad, el mundo necesita de hombres de ciencia. ¿Qué haríamos nosotros en una situación como la que estamos viviendo sin científicos que estén ocupados de buscar una vacuna, de encontrarle una solución a este problema, a todos los problemas que hemos tenido a lo largo de la historia? Y del filósofo reflexionar precisamente de advertir, ¿sí?, qué pasará con estos nuevos humanos después de una pandemia, ¿cierto? Claro. Es el filósofo el que va a calmar su espíritu y a posibilitar, digamos, una reflexión que para los otros podría hacerse difícil. Ahí es donde está también este ejercicio de la filosofía. Mira, por lo general la filosofía siempre hace un análisis posterior, en la medida en que el tiempo presente le permite establecer siempre un diagnóstico sobre la situación, ¿cierto? Abrirse, digamos, al problema, al fenómeno que está ocurriendo, pero la filosofía empieza a conectar, y por eso es tan importante la tradición filosófica también, empieza a conectar lo que le ha sucedido a la humanidad en tiempos pasados más lo que le está sucediendo ahora, y se da cuenta de que hay una continuidad, de que los seres humanos somos eso, somos fragilidad, somos seres frágiles, somos seres de la incertidumbre, somos seres, digamos, de lo que tú decías ahora, del dolor, del hastío, de todo esto, claro, pero que no es necesario quedarnos allí, que siempre podemos ir un paso más allá, y el filósofo tiene la obligación
no es de resolver la situación, sino de ponernos en el contexto de cómo entender la situación, lo que nos sucede, lo que nos pasa. Procurar. No resuelve, pero sí clarifica el problema. Es decir, nos pone en el lugar de la pregunta. Perfecto. Por eso el ocio está conectado con la pregunta. Claro. Es decir, solamente puede preguntar aquel que se sale de una situación, la mira desde afuera, pero él sigue allá adentro. Y que se toma su tiempo. Y que se toma su tiempo. Que se toma su tiempo para contemplar. Para estudiar, claro, para mirar, para analizar. Por eso es tan grave eso que sucede ahora, y es que vamos deprisa con las asignaturas, deprisa con el estudio, o sea, como chuleando materias, como chuleando contenidos, como chuleando, yo ya pasé por este filósofo, por este científico, por esta materia, por este concepto, por aquel otro, pero no se trata de eso, se trata de asimilar, por eso estudiar debe demorarse en el estudio, y no permitir respuestas, sino preguntas. Y no permitir, sobre todo, respuestas cerradas. El filósofo es aquel que abre el horizonte de las preguntas y no puede mantener cerrada la pregunta. Antes, todo lo contrario, debe mantenerla abierta. Y por eso el maestro en la escuela, ¿qué hacía? El discípulo preguntaba. Le preguntaba a Sócrates, le preguntaba a Platón, le preguntaba a Aristóteles, le preguntaba al que fuera. Hoy pregunta incluso el discípulo. Claro, de eso se trata. De responderle, se trata de devolverle la pregunta afinada, atinada, con relación al espacio en el cual estamos, a la realidad en la cual estamos viviendo. O sea, mantenerle abierta la pregunta. Porque si se le cierra la pregunta, tenemos es un ser humano ahí en el ocio muerto. Ahí, una vida sin letras, un ocio sin letras, un ocio sin discusión, es un hombre muerto. Una escuela muerta, una academia muerta, una universidad muerta. Exactamente. Bueno, vamos cerrando, profesor, y le voy a proponer un juego, ¿sí? Para tener como ciertas consideraciones finales con el público. Vamos a hacer ese juego. Yo le digo una palabra y usted inmediatamente me dice en su ociosidad qué se le ocurre. Ociosamente usted me responde. ¿Listo? Bueno. Okay. Y después miramos si hay preguntas del público y estaríamos ya cerrando nuestro conversatorio. Okay. Bueno. Contemple. ¿Listo? Tome aire, afine. Bien. Okay. Primera. Está bien. Negocios. Negocios. Uy, esa sí, digámoslo de alguna manera, que yo la confronto con el ocio, en la medida en que el negocio es la negación del ocio. Es decir, negocio es ocuparse de lo que no soy yo, es ocuparse de lo que son los otros, es ocuparse de los bienes, es ocuparse de las ganancias, de las utilidades, es ocuparse de la política, es ocuparse de algo que no soy yo. El ocio es cuidado de sí. El negocio es todo lo contrario del ocio, ¿cierto? O por lo menos el mundo antiguo lo tomaba de esa manera. Yo creo que hoy podríamos refinar un poquitico el asunto diciendo lo siguiente. Es decir, hoy necesitamos negocios que nos garanticen también espacios de ocio. Ok, eso me gusta más. ¿Sí? Ahí ya hay una propuesta. Claro. Un negocio que sea ocioso. Que sea ocioso, es decir, bien ocioso. Que nos lleve, bien permita ocioso también el ocio. Porque es decir, hoy tenemos que sobrevivir. Sí. Igual tenemos que sobrevivir. Nosotros no somos la clase alta dirigente de Grecia como Aristóteles, que tenía esclavos que trabajaban para él. Nosotros nos toca trabajar. Pero ojo, que no sea la vida, que en la vida no se nos vaya solamente en producir, en trabajar, que también tengamos momentos en los cuales podamos reflexionar, en los cuales podamos tener momentos de ocio, ¿cierto? Bien, ok. Bueno, siguiente término, vértigo. El vértigo es
y me acuerdo exactamente de una expresión de Ernesto Sábato en La Resistencia, en el libro, ese bellísimo libro de La Resistencia. Él dice: si nos mantenemos en este vértigo, los seres humanos, vamos difícilmente a mantenernos humanos. Nos Muy vamos claro. a volver máquinas. Muy claro, Máquinas sí. de producción. Jul Chul Han, ese filósofo coreano, tiene otra expresión. Él dice: somos máquinas autistas. Máquinas autistas. Los seres humanos somos máquinas autistas. Nos hemos convertido en máquinas autistas. Es decir, una máquina que produce. Sí. Es decir, empezamos el día, terminamos el día y no nos dimos cuenta en qué momento aclaró, en qué momento oscureció, en qué momento salió el sol. Vértigo. No, vértigo absoluto. Vértigo, total. Movimiento puro. Perfecto. Y no nos aquietamos. Muy bien. Tiempo. El tiempo, lo que no tenemos. Excelente. Lo que nos falta. Ya. El tiempo es exactamente ese ogro, ese titán, como decían ese Cronos que devora a sus hijos, que está en la mitología griega. Muy bien. Cronos devora a sus hijos. Muy nos bien. devora, no nos deja vivos por nada del mundo. Perfecto. Progreso. Progreso, a ver, el progreso es una expresión muy bonita, pero digamos que tiene un mal sabor. Ah, ok. Que tiene un mal sabor. Bueno. Hemos elegido el camino equivocado, creo yo, Muy bien. porque elegimos el camino de la utilidad, el camino del negocio, el camino de la producción y no del de la vida tranquila, sosegada, simple, sencilla. Deberíamos volver. Nosotros entendemos el progreso como tener mucho, como obtener mucho, como haber descifrado muchas cosas de la naturaleza, haber descifrado muchas cosas del cosmos, de la condición humana. Pero hay una expresión de Wittgenstein que a mí me gusta muchísimo. Él dice: nosotros los seres humanos hemos avanzado mucho en la ciencia y hemos descubierto y hemos controlado muchas cosas de la naturaleza, pero en cuestión del humano no nos hemos movido un ápice. Perfecto. No hemos progresado absolutamente nada. Seguimos desconociendo la condición humana. Es más, no nos ocupa ni nos preocupa la mayoría de las veces, que es lo más grave. Perfecto. Vamos con la siguiente. Resistencia, que usted la dijo y me gustó mucho. Resistencia. Miren, para mí la universidad es un lugar de resistencia y de ocio. El estudio. La universidad debería ser un lugar de resistencia porque, y debe serlo, en todo el sentido de la palabra, porque es una lucha contra la deshumanización. Y hay que resistir contra todo conocimiento, contra todo saber, contra toda, actividad que nos borre, que borre lo humano, que nos deshumanice. La mayor resistencia al mundo de hoy, de la producción y del consumo desaforado, es volvernos tranquilos, volver a la vida simple, a la vida sencilla, a la vida digámoslo, contemplativa en ese caso, que no quiere decir volvernos seres primitivos, que no quiere decir volvernos al mundo de las cavernas. No, hay una cosa muy interesante, y es que el progreso nos ha traído muchas facilidades. La ciencia nos ha dado, digamos, mucho tiempo para el ocio también. Claro. ¿Cierto? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la mayor resistencia la tenemos que hacer con la educación. Excelente, claro que sí, claro que sí. Si esta escuela va a ser una escuela de la praxis del ocio, porque tenemos y estamos contemplando estos tiempos críticos, estamos precisamente dando cuenta de eso en la formación, en términos del humano. Sí. Bueno, le tengo algunas preguntas del público para que vamos cerrando entonces. Okay. Y empiezo con la primera. Esta me parece muy bonita porque seguimos como en el espíritu de lo filosófico.
Laura Giraldo nos dice, el ocio puede pensarse como ejercicio espiritual en el sentido que da Pierre Hadot a los ejercicios espirituales. Puede ser el ocio la respuesta de la época actual desritualizada a la búsqueda humana de vincularse con lo trascendente. Sí, pero es que esa pregunta es una respuesta ya. Exacto. Es una respuesta. Llegar, es decir, exacto. Eso no es una pregunta, es una reflexión hermosísima. Sí, muy bella, hermosísima. muy bella, muy atinada, porque, muy atinada. Claro, cuando Pierre Hadot habla de los ejercicios espirituales, él lo que está llamando a esos ejercicios espirituales es ¿cuáles son los ejercicios espirituales que usaba el mundo antiguo? La meditación, la escritura, la escuela, el diálogo, la conversación, es decir, contemplación. Para mí, los ejercicios espirituales de Pierre Hadot es volver a pensar que la filosofía debe centrarse en el elemento esencial, el ser humano. El ser humano es lo único que no podemos perder de vista. Es lo que no podemos perder de vista en ningún tipo de realidad que estemos pasando, el tiempo que estemos pasando. Claro. El ser humano es el que no podemos dejar de lado. Entonces, para mí es una propuesta muy bella, porque es una propuesta donde Pierre Hadot Pierre Hadot nos dice una cosa muy interesante. Nos dice, hay que sobrevolar sobre nosotros mismos. Hay que mirarnos desde arriba. Qué bien. Hay qué que salir bello. de nosotros y vernos, contemplarnos. El ser humano es el milagro. El ser humano es el milagro. Muy bien. ¿Cierto? Aquí vamos a ver si alcanzamos para otras dos. Dice esta es complicada. Lo voy a complicar. ¿Cómo hacer dentro de un sistema educativo competitivo que impone competencias y que forma para la aceleración, para proponer la reflexión, el diálogo y el cuidado de sí a la forma de los clásicos griegos y latinos? Lo que pasa es que hablar ahí de competencias también es un asunto como de doble sentido. Claro. Pero hay que atinarle a lo que se pretende con las competencias, ¿sí? Claro. Desde Martha Nussbaum, ¿cuál es el ejercicio allí? Pero, es decir, lo pone la pregunta en contradicción, ¿sí? Un sistema educativo competitivo que impone competencias. Claro. ¿Ya? Bueno, yo me voy a dejar llevar por ese reto. Es muy difícil y es complejo realmente, pero es el centro de lo que nos está pasando dentro de las universidades, dentro del mundo académico en general, el mundo académico. Yo sé que estamos en un mundo en el cual hay que medirse, en un mundo en el cual hay que evaluarse, ¿cierto? Yo creo que cuando Séneca propone el cuidado de sí, el cura Suy propone evaluarse a él, ¿cierto? El problema es que la universidad debe evaluarse sin perder la esencia de de lo que es la universidad, ¿cierto? Uh-huh. De lo que es la universidad. Es decir, la universidad dentro de sí debería hacer resistencia a sistemas de medición que deshumanicen. Muy bien. ¿Cierto? Muy bien. Resistencia a sistemas de educación, es muy claro. de medición que deshumanicen. Es decir, que le digan, no, es que usted debe hacer esto, pero bueno, ¿y dónde está el ser humano? Uh-huh. ¿Cierto? Es lo que la universidad debe cuidar siempre. Lo humano. Y en ese sentido, la resistencia de la universidad como institución debe ser a no dejarse medir por fuera de esa condición, de lo que hace la universidad. En la universidad lo que hacemos básicamente es estudiar, es meditar, es reflexionar. La universidad no debe renunciar a analizar y a estudiar las relaciones sociales, políticas, económicas, porque
la universidad tiene un reto. Okay. Y es ser el norte de la sociedad y mostrarle una vía de salida. Muy bien. O por lo menos un camino. Ahora, cuando me dice los sistemas de medición contra la universidad, los sistemas de control, las capacidades, esto de las capacidades y las competencias y todo lo demás, yo creo que es que también nosotros como educadores tenemos que pensar el mundo de las competencias. El mundo de las competencias, pero las capacidades, claro, precisamente están allí para dar cuenta de eso, claro, de el ser competente. Es que también competitivo y competente son diferentes. Son diferentes. Y las capacidades están en el ejercicio de cómo se forma y las competencias de lo que soy capaz. Claro. A partir de eso que me permitieron potenciar. Y mira, el hilo es fácil pues como de separar, pero... Claro. Pero también genera mucha zozobra, claro, que la educación se piense o se mida, como usted dice. Me parece que ahí es donde está como la diferenciación cuando la palabra es medir. Lo que pasa es que la universidad no puede perder el control de que ella es la generadora de conocimiento. Muy bien. La generadora de preguntas, incluso, de cuestionamientos. Bien. ¿Cierto? La universidad tiene que hacer resistencia en ese sentido también. Claro. O sea, el mundo se está volcando hacia la producción, volcando hacia la tecnologización, hacia la maquinización, y la universidad tiene que hacer resistencia a eso. Es decir, lo que no puede la universidad es negarse a ser parte del mundo en el que vive. Lo que necesitamos es intelectuales, maestros capaces de conectar el mundo con la academia, porque parece que la estamos desconectando a veces, y eso es importante. Muy bien. Y vamos entonces a terminar esta última pregunta, pero yo pienso que lo que hemos hecho aquí en este conversatorio también es una respuesta. Terminamos entonces nuestro conversatorio con esta pregunta de Jorge Andrés Rico, que dice, hablando sobre el diálogo como un ejercicio filosófico, pero ¿qué es realmente dialogar? ¿Cómo se logra trascender en el diálogo y desde el diálogo para contribuir a una reflexión que logre impactos en el ser humano y entre los seres humanos? Y entonces ahí es cuando digo yo, eso es lo que hemos hecho y eso es lo que intenta esta escuela. Esta escuela de verano es una propuesta del diálogo. Multiplicidad de sentidos, de objetos de estudio, pero que lo que se logra es, a través del diálogo, calmar eso. Desde el principio lo hablamos y lo dijimos, sí. El vértigo, la incertidumbre. Entonces damos esta última respuesta y nos despedimos de nuestro público. Claro, mira, esa pregunta es muy bonita y esa relación es hermosísima, porque diálogo viene del diálogos, o sea, el logos, la palabra entre nosotros, circulando entre nosotros. Y diálogo es lo que nosotros debemos proponer permanentemente en la universidad y en la sociedad, en el mundo. Conversación. El diálogo requiere de un elemento fundamental, que es la escucha. Es decir, si algo es lo que nosotros no tenemos en nuestro mundo, es capacidad de escucha. Y para escuchar, ¿qué hay que hacer? Detenerse. Para escuchar al otro hay que abstraerse del resto del mundo y poner la mirada, la atención en el otro, poner la atención en quien te está hablando. Dialogar, hablar, conversar, es lo que nosotros tenemos que hacer frente, es decir, oponer a monólogo. Monólogo es lo que nos está proponiendo la sociedad. Nos dicen qué hacer, qué pensar, cómo vivir, nos dan el discurso, pero nosotros incluso como autómatas nos lo tragamos. El diálogo lo que permite es la diferencia. El diálogo permite que tú y yo pensemos diferente, pero que estemos conversando.
Es decir, que nos pongamos en el mismo plano de condición, porque para dialogar hay que estar en el mismo plano, reconocer al otro como el ser humano que soy yo también, ¿cierto? Dialogar. ¿Eso qué hace? El diálogo lo que hace es rescatar la condición humana. El diálogo lo que nos permite es reconocer una cosa, que lo humano está, que el ser humano está por encima de todo. Somos palabras, somos diálogo, somos conversación. Eso somos nosotros los seres humanos y así nos deberíamos definir. Mejor cierre no pudimos haber tenido para esta conversación, para este diálogo que tuvimos y que ofrecimos en una praxis de cómo interpretar y poner a disposición aquí y ahora eso que se llama el ocio. Que esta escuela de verano permita el ocio entre todos, que ustedes allá poco a poco, en un sentir, a través de todos estos días acompañándonos en la escuela, tengan un espacio de contemplación. Que esta escuela precisamente se pone al servicio de todos los que escuchan como un espacio contemplativo y que, como dice usted, no damos respuestas, pero qué claridad cuando me permiten a mí herramientas del pensamiento y poder llegar a, ¿sí? Ese es como el ejercicio de esta escuela de verano. Muchísimas gracias por este espacio, agradecemos mucho al profesor Iván Darío Carmona y esperamos entonces que haya sido de su agrado. Los esperamos pronto y muchas gracias en lo que necesiten ustedes con respecto a lo que es el programa de filosofía, humanidades. Por favor, contáctenos, que yo sé que el profesor Iván Darío está dispuesto a dialogar con todos ustedes. Muchísimas gracias.